Un amel y cordial saludos a todos los audiovisores que se vienen uniendo a esta sala Zoom y quienes verán la grabación. En esta oportunidad les saluda Cristian Michael Guamán Lisa en calidad de moderador. El día de hoy tenemos el honor de tener al doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien nos estará hablando un tópico bastante interesante de la coyuntura actual. La pregunta es, ¿realmente sirve la Contraloría para vencer la corrupción en el Perú? Deja un vacío legal. Comentarles que el doctor es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Es doctor con mención sobresaliente por la summa cum laude. Premio extraordinario de la UNDEC, Madrid, España. Tiene un postdoctor en Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia. Profesor visitante, conferencista invitado en el Instituto Max Planck del Tribunal Constitucional, federal, federal alemán del Ministerio de Relaciones Exteriores y Fundación de Alemania. Asimismo es perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, estimada comunidad jurídica, si tienen dudas, palabras de elogio, pueden intervenir durante la sesión o si no, levantando las manitos para efectos de darles acceso. Muy bien, dejando todo recalcado, le damos el uso de la palabra, estimado doctor Eloy Espinosa. Muchas gracias, Cristian. Siempre es un gusto trabajar contigo y con todo el equipo de Derecho en Línea y las cada vez mayor cantidad de instituciones que auspician, que sustentan la estupenda labor que vienen ustedes realizando. Y además, entiendo que esto es como una suerte de telonero para una actividad mucho más grande que va a comenzar a partir del día 2 de agosto, a la cual me permito invitarles, y aunque tengo la generosidad de ponerme como expositor principal en la misma. Eh, Hace muy pocos días hemos tenido el cambio de el Contralor General de la República en un momento curioso. El Contralor General de la República había obtenido una ley del Congreso que le decía, te quedas hasta que no te reemplace. O sea, era una invitación a quedarse un largo tiempo. Y no pasan ni 2 meses. Ese mismo Congreso que ha aprobado esa decisión, ante una propuesta que le llega del gobierno, saca al señor Chaca y pone al señor Aguilar, que por cierto, su performance es en mucho una incógnita, pero de algo de eso trataremos de develar aquí. La Contraloría ha sido, en estos sobre todo últimos años, respaldada por muchos de manera ferviente y criticada acérrimamente por otros. Y sobre todo, no hablemos pues de los sospechosos de haber incurrido en corrupción, criticada por el mundo académico. Y allí sí, en el ámbito del derecho administrativo, prácticamente por unanimidad. Incluso quienes han trabajado en Contraloría son críticos de cómo se ha desempeñado la labor de la Contraloría. ¿Por qué ocurre eso? Esto es responsabilidad institucional, es responsabilidad de algunas personas y finalmente la pregunta que motiva esta convocatoria. Quo vadis Contraloría, ¿no? ¿Hacia dónde va y si realmente sirve como un mecanismo efectivo de control de casos de corrupción? El concepto de corrupción es uno muy amplio que trata de ver con, porque hay corrupción dura, pura, como le llaman algunos, que implica pues el otorgamiento de cantidades de dinero o entonces beneficios económicos
a aquel, estamos hablando de la corrupción en el sector público, aquel funcionario, servidor o alguien que tiene una responsabilidad por delegación administrativa del Estado, de la función administrativa. Y esto puede darse de maneras muy directas, el dinero que te doy, el nombramiento que te pongo, sin que cumplas con los requisitos. Pero también hay la llamada corrupción blanda. Quiere decir que yo no nombro, por ejemplo, la señorita Natalie López, que nos está siguiendo aquí presencialmente, ¿ya? En mi despacho, porque es mi pariente, ¿ya? Pero negocio, pues, con el señor Enrique Gutiérrez, colega en una institución que yo estoy trabajando, y le digo, mira, asumamos que todavía estoy en el tribunal. Tú nombras a Natalie y cuando llegue un casito tuyo de tu institución al tribunal, te vamos a tratar bien. En el caso, no lo vas a perder. O, eso es una típica, entonces, o la típica gestión ese es el conflicto de intereses. La gestión de intereses también se da en este contexto. O sea, yo no solo abogo por una persona, sino tengo, mejor dicho, que lo que voy a plantear es el conflicto de intereses. Tengo un beneficio directo. ¿Qué pasa? Soy miembro de la Superintendencia de Banca y Seguros, que no ha pasado mucho ruido en el país, pero se ha también no ratificado a la Superintendenta de Banca, Seguros y AFPs, y se ha nombrado a Sergio Espinosa, que era uno de sus superintendentes adjuntos, como superintendente. Entonces, ¿qué pasa si yo no, soy superintendente? Y lo que no he dicho a nadie es que tengo acciones en un banco. Y las labores de supervisión que tengo en ese banco las hago de manera muy tibia, les permito hacer cosas que no están permitidas en un banco. No recibo dinero por eso, pero sin duda, y no le recibo genero un beneficio para mí. No será un beneficio directo, no me darán la plata, no me nombrarán a la persona amiga, no me pondrán en el cargo, no haremos el juego del giro de puestos que hay lamentablemente muchas veces, sobre todo, y hay que decirlo, en organismos reguladores, donde a veces quien está en el organismo regulador termina siendo cooptado por alguna de las instituciones a las cuales tenía que regular su quehacer cuando termina su mandato, por más que haya esta norma que dice que después de un año yo no podría entrar, en la norma de gestión de intereses, a ciertos lugares de la administración pública. No falto a la verdad cuando digo que por lo menos dos de mis ex colegas del Tribunal Constitucional incumplieron flagrantemente. Trabajaron en el Estado, trabajaron para el Estado, a pesar que la norma te dice un año no tienes contacto alguno con el Estado. Eso es corrupción humana. Entonces, de esta institución, Contraloría General de la República, está funcionando efectivamente para eso. Como es de conocimiento general, estamos ante un organismo constitucionalmente autónomo, el cual el texto de 1993 le otorga las siguientes atribuciones y más específicamente en su artículo 82. Le dice que es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Y aquí entramos en un concepto muy propio del derecho. Dentro de la maquinaria de la administración, que es el conjunto de personas, organismos, órganos, que van a facilitar que el Estado pueda cumplir sus fines, en general dirigidos a satisfacer nuestras necesidades humanas básicas,
permitir nuestro desarrollo humano integral y en ese contexto asegurar la vigencia del interés público, del interés general. No voy a entrar para no hacer más largo aquí a la discusión si interés público y interés general son lo mismo o no son lo mismo. Lo dejo allí. Asumo, digamos, la posición mayoritaria en el Perú de entender los conceptos como equivalentes. Entonces, hay ciertas actividades que toda repartición administrativa, toda entidad administrativa tiene que hacer. Todos tienen que tener órganos de presupuesto, todos tienen que tener órganos de logística, todos tienen que tener órganos que se encarguen del funcionamiento del control y sobre todo del control de los recursos públicos, ya sea el control y sobre todo los recursos económicos. Y como hay un conjunto de reparticiones que ven estos temas de control a lo largo de la maquinaria estatal, tiene que existir un ente rector, alguien que dé las líneas de cómo actuar. Ojo, las líneas de cómo actuar. No que se sustituyan los espacios para actuar por ellos. Y para eso surge la Contraloría, que es ese órgano rector de ese sistema de control. Y la otra labor que, según la Constitución, se le establece a la Contraloría General de la República es la supervisión de la que se cumpla con la legalidad, o sea, léase como se lee contemporáneamente, órgano competente dicta norma correspondiente, con lo cual es más en términos de lo que habría dicho ya el finado González Pérez, principio de juridicidad. ¿De qué? De la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones públicas. Esto deja abierta los actos de instituciones públicas para el tema conductual, que es el que se va a desarrollar. Entonces, y la Constitución no dice mucho más, nos dice que a la cabeza de esta Contraloría hay un Contralor propuesto por el gobierno, dato que no quiero que se olvide porque va a ser importante para lo que voy a decir al final. Entonces, por un turno de 7 años y solamente el Congreso lo podrá remover si comete falta grave. Como toda disposición constitucional, la misma necesita un desarrollo. Y obviamente aquí hay dos normas importantes de desarrollo de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La primera es una norma muy antigua, es del año 2002, para ser más exactos, de julio del 2002. Estamos hablando de la ley 27785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Sin embargo, esa ley ha sido modificada muchísimas veces. Para que se hagan una idea de cuánto viene la modificación, el texto en el diario oficial el peruano original de la norma era de 9 páginas. El texto actual de la norma tiene 46. ¿Eso qué quiere decir? Que han cambiado mucho las cosas y que vamos a ver un progresivo aumento de responsabilidades y sobre todo de competencias que se le va a atribuir a la Contraloría General de la República. Y entre ellas va a darse la discusión de en qué ámbitos del control de las manifestaciones de corrupción se pueden meter. Esto ya lo vamos viendo los cambios
cuando, por ejemplo, mire, un poquito acá la tengo a mano para que no nos falle el cálculo, ¿no? Entonces, cortito. La ley nuestra original que decía, bueno, ¿para qué sirve el mecanismo del control? Luego nos establecía algunos principios, luego nos establecía cuáles eran las atribuciones del sistema. Básicamente lo que dice es efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, supervisar la legalidad, o sea, repetir el artículo constitucional, formular recomendaciones, no afirmaciones, no mandatos, no órdenes, recomendaciones para la mejorar la eficiencia y la capacidad de las entidades públicas, impulsar su modernización, propugnar la capacitación de sus funcionarios, exigir la plena responsabilidad de sus actos, em, emitir en ese sentido acciones de control que no significaban más que una evaluación, un informe, la posibilidad de determinación de una infracción, pero las infracciones eran muy diminutas, era multa, era amonestación, y para el caso de las sociedades de auditoría era poder retirar a estas sociedades de auditoría suspendiéndolas o la sanción máxima era expulsándolas del registro de sociedades de auditoría. Poco más, poco más. La norma no tenía mucho más y después te decía que hace el contralor, que el contralor tiene un vicecontralor, que debe ser Pedro Nacimiento, cosas que en líneas generales las leyes orgánicas atribuyen a los titulares de ese instituto. Pero ¿qué va a aparecer? Ya en el 2000, del 2000, ya desde antes, la corrupción, y por eso está el famoso libro de Quirós, entonces, y muchas cosas que se han escrito después, ha sido un cáncer que ha correteado a la sociedad peruana desde siempre y que se ha expresado de diversas maneras y cada vez de maneras más gruesas y más grotescas. Entonces, frente a eso, no nos bastaba con esta ley de 9 páginas. Comenzamos a ampliarlo. Entonces, ya no solamente se va a decir, y miren si quieren la plataforma del Estado peruano, como mandó a hacer el resumen de las competencias de Contraloría. La Contraloría ya no va a entrar a actuar, a mirar solamente actos. La Contraloría va a revisar políticas públicas. Hemos crecido en atribuciones, ¿verdad? Pero, ¿quién controla a esa Contraloría? ¿Y quién controla a ese Contralor? Se va a decir, ¿sabe qué cosa? Va a haber 3 momentos del control. El control no va a ser solamente un control reparador, al cual, por cierto, no se le ponen plazos. El control se va a dar de forma preventiva, de forma concurrente, cuando estamos haciendo la acción, nuestra responsabilidad de manejar los recursos públicos, o en un momento posterior o reparado, con algún detalle, ¿no? Porque para poder hacer este trabajo se establecen desde el principio 2 escenarios: las oficinas de control institucional, las control interno se llamaban antes, pero de control institucional, las famosas OSIs, y las sociedades de auditoría, que son una evaluación posterior siempre para poder ver qué es lo que es. Problema, problema, problema.
Entonces se va generando un conjunto de normas donde lo que va primando ante las manifestaciones más abiertas de corrupción, en los 90, desde la segunda parte de los 80, mayores mecanismos que tratan de, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, de plantear parámetros, cláusulas en los contratos administrativos, especificaciones que se tienen que dar en cómo se conforma un comité para un concurso, ya sea para el nombramiento por adjudicación directa de alguien o para la adjudicación directa de una obra o para hacer un concurso que puede tener diferentes dimensiones, un concurso público en sus diferentes modalidades. Y todo eso va entrando como normativa que van siendo parte de lo que la Contraloría formalmente dice que recomienda, pero en la práctica ordena. Porque si yo te planteo una recomendación, como estaba escrito en el texto original, pero el incumplimiento de esa recomendación va a significar el establecimiento de una sanción, entonces no es recomendación. Claro. Y si a mí me dice, te recomiendo que compres este celular y no otra marca, pero yo compro esta marca porque me gusta. Y quien me hace las recomendaciones tiene capacidad de sancionarme y esa capacidad de sancionarme, como vamos a ver después, se extiende de manera peligrosa. Entonces, su recomendación es una mera recomendación. Es Pepe Grillo del cuento diciéndome, procede bien, procede bien, procede bien. ¿Es un órgano de orientación como puede ser la Defensoría del Pueblo o es alguien que decide, que me dice qué es lo que tengo que hacer? No nos engañemos, 0 segundos. Y además que comienza a intervenir ya no solamente con esta división de preventivo, concurrente y reparador, comienza a intervenir desde el momento de la configuración de los contratos administrativos. Y como veo que hay aquí algún alumno o exalumna mía, entonces vamos, ¿sabe exactamente a qué me refiero? Entonces, un contrato tiene etapas y hay una etapa previa de configuración para ponernos de acuerdo en si vamos a priorizar este tema, sacar bases para poder discutirlo y después convocamos postores y si no, vemos si los postores están trabajando bien y todo. Hoy la Contraloría participa desde antes, desde el momento que se toma la decisión de priorizar esa actuación. La Contraloría ya dentro del gran plan, un proyecto, un programa, una actividad, pero ahí estará la Contraloría. Y estará la Contraloría viendo las bases, y estará la Contraloría viendo los comités que hicieron esas bases, y estará la Contraloría viendo quiénes son los que son la lista de los proveedores, y estará viendo si los proveedores reúnen los requisitos, o postores reúnen los requisitos para poder asumir su cargo, y entonces evaluará y hará casi un suerte de juicio paralelo a lo que debieran hacer las instituciones dentro de la misma entidad para determinar quién hace qué. Y cuando venga el desarrollo de la actividad concreta, por ejemplo, la concesión de obra pública, entonces estará detrás de cuáles son los materiales para que como se compre el puentecito, entonces cuando solamente debiera intervenir para ver cuánto se gasta, si se está gastando irregularmente o no. El comparativo es importante, ¿no? Si compro motos en una ciudad, una municipalidad, no voy a decir cuál para no meternos en problemas,
pero hay otra municipalidad provincial que compra esas mismas motos a 4 veces menos, bueno, pues ahí sí es claro que hay un aparente despilfarro del recurso público y ahí debería entrar la Contraloría, pero no, la Contraloría es compañero de viaje durante todo el procedimiento administrativo, que el procedimiento de contratación administrativa, no solamente de bienes, no solamente de servicios, sino de contratación incluso de personal. Y todo en aras de protegernos de la corrupción. Se da un hito importante de cambios en la atribución de la Contraloría. Se da la ley 30.742 en el año 2018, que es un año clave para muchas cosas en la historia del país. Entonces, en este año, en marzo de este año, se da esta ley que se llama la ley de fortalecimiento, como si no, viendo el parámetro constitucional y la ley inicial, no, ya no había habido un fortalecimiento de la Contraloría, pero todavía se habla de una ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control, que ya sabemos que tiene como ente electoral la Contraloría General de la República. Entonces, con la finalidad de modernizar, asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como optimizar sus capacidades dedicadas a la prevención y lucha contra la corrupción. Ah, no habían pasado tantas cosas y después de esto pasaron bastantes otras. Que parecía loable que alguien comenzara a plantear que su control no era solamente de recursos, pero ¿a qué nos deriva eso? A una reorganización de la Contraloría propia de la Contraloría para abordarse a estos temas y algunas cositas que comienzan ya a preocupar. Primera de ellas, se van a modificar o incorporar principios para el control gubernamental, que ya va a incluir políticas, ¿ah? Ya no solamente son las acciones concretas, sino cómo diseño las políticas, cómo establezco los proyectos, cómo sigo los programas, cómo me voy manejando en las actividades de manera previa, de manera simultánea o concurrente o de manera posterior. Y como la Contraloría nadie controla los plazos que puede tener para hacer una investigación de control, los hallazgos de lo que hace de una investigación, investigación al final de gestión suelen aparecer en 2 años después de que has abandonado la gestión. Entonces, sí, sí, pues se trata de hacer pero después hablemos de la planificación en perspectiva, doctor Gutiérrez, ¿ya? Entonces, se trata de hacer, después lo que se va a ver es que se va a incluir pues algunos principios o por lo menos modificar algunos principios en esta norma. El principio de acceso a la información y el principio de reserva. Acá quiero detenerme unos minutos. Cuando se habla de el principio de acceso a la información, que es la modificación básicamente del artículo 9 de la ley entonces vigente, la ley que ya mencioné, y dice prácticamente lo mismo en la modificación que hace en el artículo 22, pero con algunos agregados. Va a señalarse que la Contraloría, a partir de sus órganos de control, puede requerir. El requerimiento es una exigencia, no es un pedido, no es una solicitud. El requerimiento es me das. Y si no me das, tienes responsabilidad. Conocer y examinar sobre todas las operaciones de las autoridades y entidades sujetas a control gubernamental. Control gubernamental la entendemos todos. No es solamente las acciones del gobierno, estamos hablando del government de los norteamericanos.
¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de los actos de gestión para asegurar el funcionamiento de una sociedad. Entonces, hay control de actuaciones, no solamente de gobierno central, sino de gobierno regional, de gobierno municipal, hay actuación de control, de actuaciones de los otros poderes del Estado, el Congreso, la Judicatura Ordinaria, el Poder Judicial, y de los organismos constitucionalmente autónomos. Y aquí resalto esto, esa capacidad de requerir, conocer y actividad, entonces, examinar operaciones, incluye a aquellas que aunque sean secretas, sean necesarias para el ejercicio de la función del órgano de control. O sea, incluso secretas. No estamos hablando solo reservadas. Según esto, y ahí tuvimos que hacer una interpretación muy cuidadosa en su momento en el Tribunal Constitucional, cualquier elemento puede estar en manos del órgano de control institucional sobre cualquier actividad, sea defensa, por ejemplo. ¿Dónde queda lo que nos dice la ley de acceso a la información? ¿Dónde quedan los datos reservados y dónde quedan los datos secretos? Buena pregunta. Si son necesarios para la investigación, conocerlo todo, lo conozco todo. Es más, si cotejamos esto con el nuevo artículo 22 que se planteaba, se añade que también se tiene que poner a disposición toda la información que tengan los particulares. Sor Hu, el señor Darwin, nuestro amigo Christian, ¿no? Que mantengan o hayan mantenido relaciones con la entidad. Se aclara que sin violar su libertad individual. Ojo, y las palabras no engañan, hablan de violación, o sea, puede haber restricciones. Todos sabemos que en realidad el género es la afectación o la limitación, si lo quieren llamar de tal manera, pero hay especies. No cualquier limitación al ejercicio de un derecho es violación de un derecho. Violación de un derecho es cuando esta afectación, esta limitación es concreta, es negativa, es irrazonable, pero para todo lo otro yo puedo establecer límites en los derechos de intimidad de las personas, porque lo que se protege aquí no es la intimidad del particular, lo que se protege es su libertad personal, su libertad individual, o sea, su capacidad de tomar decisiones, con lo cual no se está protegiendo su intimidad. Porque es más, se ha dicho que los datos secretos se pueden conocer. Sigue dándosele mucho poder a la Contraloría. Y esto va a permitir que los órganos de control accedan en forma directa, masiva, permanente, en línea. Ya estamos hablando de una época donde los TICs nos permitían hablar de esto irrestricta y gratuita a todas las bases de datos, a todos los sistemas informáticos o a cualquier mecanismo para el procesamiento o el almacenamiento de información. Ni siquiera dice información pública, ¿eh? Por eso es que puedo entrar a un estudio de abogados que ha trabajado alguna cuestión con alguna repartición estatal y entrar a revisar, porque esta es la lectura que permite justamente la redacción de este principio. Y las excepciones son muy puntuales.
Y también incluye este principio de acceso a la información, la idea de que los órganos de control tengan las herramientas informáticas a cargo del procesamiento, almacenamiento de la información que se requiera hasta que la entidad implemente lo suyo. O sea, en buen cristiano, si tenemos una entidad que no tiene un sistema de organizado de información, la Contraloría se lo pone. Y la Contraloría se lo maneja. ¿Tiene que ver mucho esto con las atribuciones que tenía la Contraloría en el 2002? Creo que no, ¿no? Después, otro principio que se plantea como un elemento importante para mirar en la ampliación de las competencias, fortalecimiento de la Contraloría es el principio de reserva, que significa que durante la ejecución de las labores de control previas, concurrentes, posteriores, se, no se puede revelar información que haga daño a la autenticidad que se está de alguna manera siguiendo, a su personal, al sistema de control, o sea, le hace a la misma Contraloría de sus órganos, o dificultar la tarea que haga la Contraloría a través de sus órganos, ¿no? Básicamente, en este caso, las SOSIS, porque las sociedades de auditoría, como sabemos, se conforman después para hacer una evaluación posterior. Se dice, pero también se dice allí que una vez terminada la labor de control y hecho el informe correspondiente, dicho informe tiene naturaleza pública y debe ser puesto en conocimiento en su integridad de cualquier ciudadano que quiera leer la página web de Contraloría. Cuidado, la labor de control entonces es reservada mientras se haga el informe, pero si el informe tiene acceso a información que es a todo tipo de información de entidades públicas que pueden tener información secreta e incluso de particulares que puedan estar manejando o hayan manejado relaciones con esas entidades. Entonces, ¿cómo queda el dato secreto o la información secreta de una entidad pública? El dato reservado. ¿Cómo queda la intimidad de los particulares? Ojo, no estoy abogando por la cultura del secreto, pero es cierto que no todo se puede conocer. Y si no me quieren creer, vayan a mirar lo que plantea la Convención Americana de Derechos Humanos y lo que plantea reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana señalando que ni siquiera a nivel de la investigación periodística todo se puede descubrir o todo se puede dar en conocimiento, ya sea una investigación fiscal o una investigación judicial. La preservación de la infancia se tiene que mantener. El anonimato de los nombres de las personas que hayan sido violadas o que hayan sufrido graves atentados contra su integridad física, su integridad psicológica, se, se tienen que excluir del conocimiento general. Entonces, ¿cómo quedan estos principios? ¿Quién coteja? Si quien va a hacer esta evaluación es la misma Contraloría. O sea, la Contraloría nos va a decir, después puede cuestionarlo en sede judicial, si puedo y quiero, pero inmediatamente, ¿quién controla al controlador y al posible exceso del controlador? Dejo esto allí por un momento, pero porque hay otro punto que es importante tener que desarrollar.
La modificación que se plantea con esta ley del año 2018 va a implicar la 30.742, que la Contraloría es quien va a designar a las personas que son los integrantes de los órganos de control de todas las entidades públicas, salvo el Congreso. Bueno, eso fue una negociación hecha con el Congreso para que no lo toquen, ¿no? Artículo 19. ¿Qué pasaba antes? Yo, con mi dinero, entidad pública, ponía a alguien que haga un control interno. ¿Cuál era el cuestionamiento a esa actividad? Que, obviamente, si yo era el que lo contrataba, no me iba a controlar. No me iba a controlar suficientemente. Pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque según esta norma, es la Contraloría quien escoge. Y tan escoge la Contraloría que si la Contraloría no tiene el dinero suficiente para poner órganos de control, las famosas OSIs, en alguna repartición nacional, en alguna repartición regional, en alguna repartición local, le va a pedir a esas entidades que de su presupuesto saquen una cantidad de dinero, si pueden, si pueden. El maestro Agustín Gordillo siempre hablaba del derecho para administrativo, lo que no está regulado, pero que se sostiene en base de algunas cosas que la regulación expresa señala. Si el órgano de control hace recomendaciones que después van a llevarme a sanciones, que es lo que voy a ver en un momento, y sanciones que no son pues la multita, la amonestación, el retiro del registro suspendido o registro, exclusión del registro de la sociedad de auditoría. Entonces, ¿alguien le va a decir que no a la Contraloría para que contrate personales de control? ¿Usted lo haría siendo el titular de una institución a la que después van a controlar? Entonces, y acá la cosa se pone más aguda. Miremos el artículo 20 de la ley 30.742. En las sociedades de auditoría, estas organizaciones que se forman a posteriori, o ya están formadas, pero se incluyen a posteriori en las instituciones, para hacer un control posterior que supuestamente es externo y por ende no debería tener ningún control ni dependencia de Contraloría, porque la idea es, si lo que estoy poniendo es que los funcionarios que hacen el control institucional interno son funcionarios designados por Contraloría y hay que ponerle la plata a la Contraloría para que los ponga a todos, con mayor razón, el que va a hacer el control posterior, la sociedad de auditoría, no deberían ser nombradas por la Contraloría General de la República, porque si no es más de lo mismo. Y eso es lo que se ha plasmado. Las sociedades de auditoría son designadas previo concurso de méritos, entonces, y contratadas por la propia Contraloría. O sea, la Contraloría no solo tiene el control previo, el control concurrente, que nunca funcionó del todo bien en el Perú, porque muchas veces el control concurrente fue más un estorbo para ir avanzando, en las labores que se tenía que, eh, una colaboración en la gestión. Y también acá lo mismo. Si no hay dinero suficiente dentro de los fondos de Contraloría para poder contratar a las sociedades de auditoría, las que te van a decir después si actuaste correctamente en el manejo de los fondos públicos o no, son designados por Contraloría.
Si usted quiere ser contratado como parte de una sociedad o su institución, como quiere ser contratada como una sociedad de auditoría, pero es la Contraloría quien le convoca a concurso, lo designa, ¿va a manejar criterios distintos a los establecidos en Contraloría? ¿Va a hacer un control independiente de Contraloría? Lo dejo a vuestro adecuado criterio. Entonces, después se va a decir que estos organismos de control pueden examinar las actividades y las operaciones de las entidades, lo cual no va mal, no va mal. Pero comenzamos a preocuparnos cuando pueden opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros de las entidades. Ahí hay que distinguir entre racionalidad y razonabilidad. Racionalidad es lo que tiene coherencia lógica. Razonabilidad significa una actuación que no sea arbitraria, que responda a fines lícitos o por lo menos no prohibidos y que los medios sean medios adecuados, idóneos, necesarios, proporcionales en sentido estricto. Y otra vez, ¿quién controla al controlador? Porque estamos hablando, la Contraloría es un organismo constitucionalmente autónomo que tiene una serie de órganos, pero es parte de la administración. Entonces no da cosa juzgada, da cosa decidida. Pero de ahí a que la evaluación de sus decisiones terminen, porque vamos a ver que hay una potestad sancionada fortalecida que viene después. ¿Cuándo? Y se dice ya con toda claridad que tienen que estos órganos evaluar la gestión, la captación y el uso de recursos asignados a las mismas. Esto tiene una implicancia muy clara. Hay instituciones que tienen recursos directamente recaudados. Por ejemplo, el Poder Judicial con las tasas judiciales que nos cobran. Me repito la pregunta. Este auditor externo, ¿es tan externo? Este auditor va a poder ser independiente de Contraloría si es que quiere que lo sigan contratando como auditor. El artículo 45 de esta norma de fortalecimiento de Contraloría va a otorgarle una potestad sancionadora sobre todos los servidores, sobre todo, o servidoras, todos los funcionarios o funcionarias públicas con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil, que el infractor, en realidad no debería decir todavía infractor, es el presunto infractor, porque todavía no se le ha encontrado. O sea, recién después, terminando el procedimiento, veremos si cometió el comportamiento recusable, repudiable, que llamamos infracción y que tiene que estar, para poder desembocar una sanción, tiene que estar tipificado y va a tener que respetar taxatividad, proporcionalidad. Y no importa esa persona bajo cuál régimen se encuentre o cuál es la vigencia de dicho vínculo. O sea, no importa si, no importa si es 276, si es 728, si es servir. Y no importa si ya no hay vínculo. Por eso tenemos un caso muy cercano que lo hemos tenido que ver de un profesor de Derecho Administrativo que se ha encontrado por un trabajo anterior que tuvo que 15 años después le inician la acción de control. Como la norma dice, potestad sancionadora, no importa con cuánto tiempo, ellos se han dado cuenta tarde, entonces 15 años después, toc, toc,
señor servidor, ex funcionario que ahora trabaja en cualquier otra cosa, por ejemplo, enseñando clases de Derecho Administrativo en una universidad, véase con su paz, con su procedimiento administrativo sancionador. Obviamente se excluyen de este escenario a los titulares de organismos constitucionalmente, de los llamados poderes del Estado, no, de constitucionalmente autónomos, sí, con lo cual a la presidencia de la República, que es quien te nombró como contralor, tú podrías mandarle tu equipo de control para que te controle. Y entonces, y en principio la Contraloría no entra con el magistrado del Tribunal Constitucional, con el miembro de la Junta Nacional de Justicia, con el miembro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque para ellos y ellas existe el mecanismo de la acusación constitucional. Si han cometido algún delito de función, una infracción constitucional, se reconducirá por ahí se les cuestionará. Y esto que se dice es muy relativo. Ya cuando la norma del Tribunal Constitucional que señala la ley orgánica, entonces, que tú, si quieres, terminando tu mandato establecido por la Constitución y por la ley, te vas, te puedes ir, pero que tienes responsabilidad administrativa y hasta penal por todo lo que pueda ocurrir con los bienes, los recursos que estuvieron a tu cargo, que te están diciendo en entre líneas. Tú no tienes la protección de la acusación constitucional sin que te puedan hacer el procedimiento administrativo sancionador porque se perdió una computadora cuando te fuiste. Y por eso es que uno lo nombran por 5 años y no puede irse hasta que no nombren a sustituto. Para manejar todas estas responsabilidades de potestad administrativa acrecentada frente al escenario inicial que les esbocé, se crea un esquema, un procedimiento donde las conductas infractoras hay informes de control dados por las OSIS, que dependen ahora claramente de Contraloría, o en los informes que puedan hacer las sociedades de auditorías, hoy claramente dependientes de la misma Contraloría, y cada entidad tiene que aplicar. O sea, la recomendación no es recomendación. Hay que hacer lo que te dice el informe que hagas. Y si con eso algún servidor, trabajador, entonces se siente, o funcionario que fue o que es, porque acá no hay distinción, se siente perjudicado, irá en una primera instancia, ya dentro de la misma Contraloría, donde hay un órgano instructor, todos sabemos lo que es la labor de instrucción, el que instruye es el que se reúne todos los elementos para ver si se ha incurrido en un comportamiento indebido o no, si el informe que se presentó está bien o no, y si la contraparte tiene argumentos para poder rebatir ese informe o no. Y después de que se ha pronunciado este órgano instructor, entonces, que a tal caso acusa, y en el caso peruano siempre acusa, va a venir un órgano sancionador, que va a decir qué es lo que te aplica. ¿Tienes el derecho a la estancia plural? Sí, tienes el derecho a la estancia plural, por más que sea de configuración legal, aquí está habilitado y entonces para eso justamente está lo que se llama el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, con salas de 3 personas. Entonces, ¿cuántas salas hay? Dependerá de cuántos los recursos y los requerimientos que tenga la misma Contraloría. Detalle, cuando se nombra en un tribunal administrativo a alguien,
Yo he sido presidente durante muchos años del Tribunal Administrativo, vicepresidente del Tribunal Administrativo. Yo no era un funcionario en rigor de la institución. Era alguien como que tenía una adscripción a la institución que existe. O sea, para términos presupuestarios, teníamos que depender, obviamente, del presupuesto que manejaba la institución, que a su vez, siendo un organismo regulador, estaba adscrita, entonces, a una repartición estatal que fuera titular del periodo correspondiente. Pero aquí se aclara directamente que los miembros de este Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa son funcionarios públicos del Sistema Nacional de Control. ¿Quién dirige el Sistema Nacional de Control? La Contraloría. Entonces son empleados de Contraloría, pues. ¿Pueden actuar con suficiente independencia? ¿Puede tener el tribunal la debida autonomía en estas condiciones? En todos los años que fui vicepresidente de una comisión de Indecopi y que fui presidente del tribunal, entonces primero de una sala y después de toda la sala plena de la Junta de Reclamos de Usuarios de Sinalmin, nunca el presidente o el jefe o el director de la institución me llamó para decirme, oye, Eloy, quiero que resuelvas de tal manera. ¿Por qué? Porque yo no era funcionario en el sentido riguroso de la institución. Claro que para efectos, por ejemplo, la interpretación de algunas áreas del derecho, podría decirse que yo tengo responsabilidad administrativa y que no puedo eludirla, sí, pero no había directivas. En la estructura administrativa es muy clara. Hay órganos de dirección, hay órganos de línea, hay órganos o de apoyo y hay órganos de asesoramiento que resuelven, o entre ellos órganos que resuelven ciertas controversias y que no debieran ser parte de la maquinaria de la entidad administrativa a la cual pertenece. Pero acá no, acá se dice con todas sus letras, son funcionarios del sistema de control. Entonces, ¿cuál es el riesgo con esto? Que haya directivas. Entonces, ¿se ha fortalecido o no se ha fortalecido a la Contraloría? Que tenía como objeto básicamente control de la labor gubernamental para que ésta fuera eficiente, transparente, se utilizaran bien los recursos del Estado, entonces, y los bienes del Estado, pero ahora la Contraloría te marca qué políticas vas a seguir, la Contraloría te marca cómo vas a hacer los procedimientos contractuales, la Contraloría te marca también para sean concesiones de obra, sean concesiones de servicio público o cualquier otro contrato administrativo, la Contraloría está detrás de la contratación del personal, de sus diferentes regímenes, entonces, la Contraloría está en el seguimiento de las labores que se hacen y está en la conclusión de las labores, y no la conclusión inmediata, sino puede pasar un tiempo largo y tú ya no tener nada que ver con la institución y ahí tienes a la Contraloría. Yo no estoy como puede deducirse de alguna pregunta que me han hecho, contra una planificación de la actuación del Estado, todo lo contrario. El problema es que cuando los mecanismos se plantean de esta manera, lo que terminan es retrayendo la actuación. Si yo tengo tras mío a alguien que me dice, no como recomendación, aunque se llame recomendación, que tengo que hacer esto, me quedan dos alternativas. Hacer lo que me están diciendo que haga, aunque no esté de acuerdo,
y que después de esto, con el tiempo, porque la gente en Contraloría cambia, ¿no? Con el tiempo se me pida cuentas por responsabilidades por algo que yo en principio no había querido hacer, o que no haga nada, o que haga poco, para no correr riesgos, para no disgustar a los órganos de control. No solamente la falta de capacidad, la falta de una verdadera función pública y carrera pública en el país, es que retardan el grado de cumplimiento de los elementos propios de la gestión pública. Es esto lo que resulta muy importante. A cualquiera de ustedes, los que son estudiantes universitarios, entran a una repartición estatal con un cargo interesante, no, si comienza a decirle el representante de Contraloría, comienza a decirle, no hagas esto, hazlo de tal manera, finalmente, ¿te deja trabajar o no te deja trabajar? Si a lo largo de la acción que vas haciendo hay el control concurrente, ¿te deja trabajar o no te deja trabajar? Si después hay nos encontramos con ¿cómo decirlo? Un procedimiento administrativo sancionador. Aquí hay un fallo del Tribunal Constitucional que emitimos en nuestra composición y me ratifico lo dicho ahí. La Constitución no prohíbe que la Contraloría tenga potestad sancionadora. Es más, desde la ley del 2002 ya tenía potestad sancionadora. El asunto es cómo la tienen. Y si uno miró administrador que consiguió el anterior Contralor Chap, muy amigo mío, pero más amigo soy de mis amigos, soy amigo de la verdad, que estaba viciado porque no respetaba el principio de legalidad, sus dos expresiones o sus principios, como son la tipicidad, la taxatividad, o sea, te sancionó porque te sanciono, el comportamiento no está específicamente previsto, hay sanciones lo suficientemente genéricas o planteadas en conceptos jurídicos indeterminados. Si su comportamiento yo contra la buena fe, yo lo sanciono. ¿Y cuántos libros se han escrito para poder entender qué es buena fe? ¿Ah? La buena fe son nociones o definiciones. Son nociones en las cuales más o menos nos ponemos de acuerdo quienes tenemos capacidad resolutoria. E incluso nociones cuyos alcances han ido cambiando con el tiempo. Reclamo la noción de un trato justo. ¿La consideración de justicia es hoy la misma siempre? La consideración de lo igual es lo... Cuidado, cuidado. Entonces, si voy a darle facultad sancionadora a alguien, tipificación. Entonces, si le voy a dar facultad sancionadora a alguien, taxatividad, uno, dos, tres, cuatro, y no los que puedan desprenderse. Y en ese uno, dos, tres, cuatro no hay huecos. Y proporcionalidad, obviamente, si lo que está faltando son por un mal cálculo que se hizo a nivel presupuestal, hay 60 soles de menos, no le voy a poner a alguien una inhabilitación por 5 años, ¿no? Bueno, la Contraloría es necesaria, pero la Contraloría requiere una reestructuración en sus labores, en sus atribuciones y también en la mentalidad que ha sido trabajada. Había bonos hasta la gestión anterior
para quien tuviese más informes presentados y procedimientos iniciados. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Por abrirle procedimiento a medio mundo, ¿qué hago? ¿Me retraigo o tiro el procedimiento finalmente? Yo no lo voy a resolver, ¿no? Hay un tribunal que en última instancia administrativa va a ver esto, ¿no? Y hay que decir las cosas con verdad. Lo, eh, cuando estamos en un escenario de presidencialismo con gobierno fuerte, o sea, el gobierno tiene mayoría parlamentaria, entonces entonces el contralor no se siente amenazado o contralora, porque en nuestro país ha habido más de una contralora, entonces no se siente amenazado, o por lo menos uno, entonces no se siente amenazado por las presiones que pueda ejercer el Congreso, se cuida más del gobierno. Entonces, su control es agua tibia. ¿Por qué? Porque si no, el que después se puede meter en problemas de acusaciones, incluso acusaciones constitucionales, es el mismo Contralor. Entonces, no le toco la puerta a nadie, no le perjudico la vida a nadie, aunque se lo merezca, y para eso usted, y calladito estoy más bonito, ¿no? En cambio, cuando tenemos un presidencialismo débil o un presidencialismo con gobierno débil, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene mayoría de bancadas parlamentarias o ni siquiera tiene bancadas como este gobierno. Entonces, las decisiones gubernamentales se tienen que someter mucho al capricho del Congreso y a sometida al capricho de una mayoría congresal que hoy es la que manda en el país. Y después de la reciente elección de la mesa directiva del Congreso, eso ha sido ratificado. Entonces, comienza a haber algún contralor que para congraciarse con esa mayoría congresal, comienza pues a hacer un mecanismo de presión con una lógica punitiva. O sea, voy a sancionar porque, claro, bonos para el que sanciona, ascensos para el que sanciona, contrato más personal que tengo, pido cobertura presupuestal para contratar más gente que, que planifique acciones de control. Mm. Y presiono pues a toda la administración pública y a los ciudadanos que están o estuvieron vinculados con esta administración para conseguir resultados y con eso ser una institución más poderosa. Entonces, de ahí el PAS que se aprobó y que nosotros declaramos inconstitucional y que se quiere insistir con un PAS muy parecido con la actual composición del tribunal. Es más, se han llegado a plantear, llegó la Contraloría a plantear cosas como esta, que quienes fueran consultores, el consultor es alguien que se contrata para, como su nombre lo indica, en función a su conocimiento, expertise, entonces pueda absolver algunas situaciones controvertidas para la entidad público-privada, pero en este caso nos interesan las públicas, y darle pues un informe. Resolver una consulta, digámoslo en términos más sencillos. La anterior Contraloría quería que se consideraran, como se ha aprobado en Colombia, causó gravísimos problemas en Colombia. Quería que se consideraran a los consultores como proveedores.
¿Para qué? Para poderle aplicar todo el seguimiento de la norma de control. Y eso no prospera. ¿Por qué? Porque las entidades a veces no tienen expertise en ciertos temas. Surgen temas muy nuevos, como la inteligencia artificial, o enfoques muy nuevos. En el derecho pasa eso todos los días. Ahora, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, aunque me guste o no me guste, aunque esté de acuerdo o no esté de acuerdo, a cambiar las líneas jurisprudenciales que teníamos nosotros. ¿Y eso qué va a significar? Que un caso que antes se resolvía como verde, hoy ahora se resuelve como azul. Y el personal de la entidad administrativa correspondiente va a estar preparado para poder cómo absolverse sus dudas frente a ese caso. No, va a tener que contratar un consultor. Pero ¿quién se va a querer ofrecer como consultor si puede tener todas las penalidades y todas las limitaciones que tiene un proveedor? Entonces, se comenzó a dar una práctica donde yo no me peleo por el Congreso, hago lo que creo que el Congreso quiere que se haga, incluso tengo asustada a la presidenta de la República, estar asustada. Asumo que puedo controlar políticas públicas y lo pongo incluso en el programa, en la plataforma del gobierno nacional, pero no contaba con una cierta situación. ¿Quién es el que propone al Contralor? El Congreso, el gobierno. Y en este momento, con datos como de aprobación del Congreso y del gobierno, donde están menos de dos dígitos las dos instituciones, y en algunas partes del país son más un error estadístico que otra cosa. ¿A quién necesita más la mayoría congresal? ¿Al Contralor o a la señora Boluarte? Obviamente necesita más a la señora Boluarte. Cuando comenzó a presionar demasiado sobre la presidenta, entonces la presidenta o hace el doy para que me des con la mayoría congresal y por eso, ante sorpresa de todos, la institución que ha aprobado hace 2 meses una norma diciendo que el señor Chac, amigo mío, por cierto, y eso no lo voy a negar ni en público ni en privado. Entonces, pasa entonces a resultarle incómodo ya no solo a la presidenta, sino al Congreso que necesita de la presidenta. Necesita de la presidenta para aprobar ciertas cosas, o necesita de la presidenta para que se aprueben ciertas cosas descargándoselas en decretos legislativos donde las atribuciones que se dan al gobierno son, por lo menos en el último decreto, bastante discutibles. Pero como yo ya no soy magistrado del Tribunal Constitucional, puedo decirlo. Entonces, eso explica por qué 2 meses después de decir, de hacer una norma diciendo te quedas hasta cuando nosotros querramos, la presidencia propone un candidato que es el señor Aguilar, sobre el cual se plantearon algunas observaciones. Para mí la más grave es el haber tenido una suerte de empresa informal, de empresa no registrada, que hizo actividades durante 2 años hasta que él entró a trabajar precisamente en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Claro, pues, si yo voy a supervisar fondos, recursos, ¿cómo es que tengo un emprendimiento informal? Pero a pesar de esos cuestionamientos, no nombraron ni por una alta votación. Señor Chac a su casa.
o a sus consultorías antes que yo lo he tenido como jefe responsable de dar consentimiento a ciertos proyectos, tenía que dar la conformidad de su labor como consultor y era un muy buen consultor. ¿Qué puede pasar ahora? Que tengamos por el sistema que estamos viviendo, si bien la presidencia propone, pero quien dispone es la mayoría congresal, tengamos a un contralor que no se atreva a chocar con esa mayoría congresal. Por lo menos hasta el 26. El contralor es nombrado por 7 años. Después veremos. Y vamos a la pregunta final, porque no me quiero pasar del tiempo que se me dijo que era justamente 9:20. Si hay más para hacer preguntas, yo encantado de contestarlo. ¿Sirve o no sirve la Contraloría para poder ser un eficaz control de situaciones de corrupción? En primer lugar, hay que tenerla bien. La Contraloría no puede sustituir las labores contraloras que tiene, por ejemplo, un juez, o sea ordinario o constitucional, cuando el contralor tiene un fiscal. Las labores de supervisión que implican algún nivel de control que tiene la Superintendencia de Banco Seguro. Zapatero a tus zapatos, o como diríamos en términos de la ciencia constitucional, el criterio, no principio, el criterio de corrección funcional. Porque yo, hecho público, lo que se me permite hacer o lo que se infiere de lo que debo hacer. Si hago, aprovechando mis competencias, más allá de lo que me corresponde, es abuso de poder. Si aprovecho mis competencias para hacer algo distinto que no me toca, es desviación de poder. Y la tentación siempre en un organismo como este es abuso de poder o desviación de poder. E interesarse en eso y no dedicarse a las labores de corrupción. Para eso mismo hay que detectar cuáles son los principales espacios de corrupción dentro del Estado peruano. La Contraloría se fijó en Odebrecht. La Contraloría se fija en las autoridades que de alguna manera favorecen. Ojo, que al segundo funcionario más importante de jerarquía en el Estado peruano que se ha nombrado se le acusa de tener vinculaciones con la minería ilegal. ¿Dónde estuvo la Contraloría ahí? Hoy la minería ilegal es más perniciosa incluso que el narcotráfico, según todos los estudios serios que existen. Entonces, si yo me dedico a regodearme con mi cuota de poder y corretear a los peces pequeños, que hay que corretearlos, pero olvidarme de corretear al pez grande, no tener clara cuáles son mis objetos de control, pues dónde están los focos de corrupción, inseguridad ciudadana, narcotráfico, minería ilegal sobre todo. Entonces, ¿qué estoy controlando y a qué estoy controlando? Controlo los pescados, pero se me pasan las gallinas. Yo creo, para responder finalmente la pregunta, y disculpas por haberme pasado ya 1 minuto del tiempo que se me había asignado, hay que hacer es un redimensionamiento de Contraloría. Contraloría debe entender primero que su labor no es una labor de subrogarse en la administración, sino de acompañar a la administración con información calificada y dejarla trabajar.
entender que, entonces, si las recomendaciones son entendidas como planteadas como órdenes, lo único que vamos a conseguir es que puede tener que controlar, pero no necesariamente para manejar la gestión de toda la repartición